¿Están listos para la próxima presentación? Comenzamos en instantes. Tomen asiento. Muchas gracias. De nada. Chicos. Maresca, yo no te digo qué hace. Me encanta presentar esta mesa. Estoy otra vez en lugar de Alejo Corrales. Pero primero porque me encanta estar acá en el frente. Estuve toda la tarde acá en el frente. Pero además porque dije en otra charla que en este congreso decía que eran las jornadas de esquizofrenia y que todo lo que se escuchó ayer, casi todo fue bipolares. O sea que del mismo modo que decíamos, teníamos un error diagnóstico en diagnosticar como esquizofrenia a pacientes porque si las alucinaciones, de eso habló Itelles, no eran congruentes con el estado de ánimo, los rotulábamos de esquizofrenia, alopidol y arreglate mamita. Pero ahora a lo mejor, digo yo, con todos los síntomas mixtos de los cuales hablaron muchos los oradores de ahora, hay, no digo un sobrediagnóstico de bipolar, pero nos estamos olvidando un poco de la, sí dice Poli, de la esquizofrenia, que es la enfermedad paradigmática de la psiquiatría, por más que ahora tengamos un montón de otras enfermedades a las cuales estudiamos. Entonces sí es un honor para mí presentar esta mesa de avances en esquizofrenia. Yo creo que todos van a hablar también de retrocesos, van a hablar de los clásicos, porque los conozco, van a hablar de los nuevos y van a hablar de lo clásico. Entonces, van a hablar Georgina Vixena, que miren que es mucho más linda de lo que estaba en la foto. Después va a hablar Fabián Lamezón, que es más lindo en persona y en las fotos. Y Benavente no me animo a decir que sos lindo. O sea que después va a cerrar Carlitos, que es el organizador de todo esto y sin el cual nada de esto sería posible. Así que adelante, Georgina. Buenas tardes a todos, muchas gracias Carlos, organizadores, a todos los que están acá presentes, la verdad que está lleno, es impresionante. Bueno, yo soy la doctora Georgina Vixena, tal como me presentó acá la doctora, no soy fotogénica, para nada. Bueno, yo soy médica especialista en psiquiatría, como verán por la tonada, también soy de Córdoba, tengo un magíster en neuropsicofarmacología, hecho en Favaloro, y mis profesores, no puedo dejar de mencionar al doctor Carlos Morra, con quien yo me he formado, así que un gran agradecimiento a él y a toda la experiencia que he podido adquirir a través del tiempo. Un poquito es lo que dijo acá la doctora López Mato, no hay demasiados avances porque vamos a tener que hablar un poquito, bueno, conflictos de intereses, para que todos sepan, de lo que implica la esquizofrenia resistente. No ha habido muchas modificaciones, pero sí nosotros que estamos en centros de investigaciones hace mucho tiempo y trabajando desde la línea clínica, estamos siempre tratando de buscar algunas alternativas terapéuticas. Hoy mi charla va a basarse un poquito en los conceptos a tener en cuenta: respuesta, remisión, recaída, recuperación y, por supuesto, finalmente lo que es el tratamiento. Mucho de lo que están acá son ustedes, así que esto es un agradecimiento también, y mucho de lo que voy a poder exponer es lo que ustedes han hecho en este consenso argentino sobre diagnóstico y tratamiento de esquizofrenia resistente. Como todos saben, la mayoría o un 30% de los pacientes con esquizofrenia no responden adecuadamente al tratamiento, y luego de eso tenemos que estar atentos a lo que sucede con los síntomas. Todo lo que hemos venido hablando en la línea de tiempo de toda esta jornada. Se ha hablado mucho sobre las situaciones de los fármacos que se han venido dando, la línea de tiempo, las comorbilidades. Entonces, todos sabemos que la esquizofrenia resistente es cuando no se ha respondido adecuadamente a dos clases de antipsicóticos diferentes por un tiempo o una dosis adecuada de clozapina. La respuesta que tiene mayor consenso de respuesta la tiene Kane de 1988, no está ahí, que habla sobre una reducción de síntomas en la escala abreviada de síntomas psiquiátricos. Esa disminución de un 20% es una apreciación luego de leer todo esto, que les recomiendo este consenso, todos lo pueden leer en Vertex, y esa respuesta aplica también a muchos cuadros agudos de esquizofrenia, así que a veces
Me enfoqué un poco a hablar también de la temporalidad, en lo que implica también los puntajes de otras valoraciones y a tener en cuenta otras consideraciones. Bueno, en remisión, la definición va a tener criterios para considerar una remisión completa, que se tiene que cumplir algunos puntos en cuanto también a escalas evaluativas que solemos utilizar mucho en la clínica y también todo lo que tiene que ver con la temporalidad del paciente en cuanto a sus cuestiones cognitivas, los deterioros. Entonces, cuando acá a veces ponemos el tema del concepto de remisión, que tiene que ver con una disminución de una escala evaluativa puntualmente, que puede ser la escala de Brief, la escala de PANSS y la CGI, tenemos que tener en cuenta también otros puntos que los vamos a ir viendo más adelante. La recaída va a ser la recurrencia de los síntomas. Generalmente siempre, como dijo recién Julieta en su disertación, hablamos de recaída cuando hay más particularmente síntomas positivos y no nos centramos, a veces hablando y adelantándome un poco, en lo que implica la posibilidad de fármacos que puedan brindar también apoyo a todo lo que tenga que ver con lo cognitivo y con los síntomas no tan positivos, sino los negativos, que también eso hace a la resistencia del tratamiento. Bueno, como está ahí en la diapo, las definiciones de respuesta que están en el consenso, las pueden leer ahí más claramente porque veo que acá no se lee muy bien, todo lo que tiene que ver con remisión, con recaída y recuperación. En esta parte de recuperación me parece importante mencionarles la cuestión de mantener y sostener a un paciente durante un tiempo que sea realmente adecuado. Y en esto de recuperación es muy difícil poder abarcar situaciones como que el paciente vuelva a tener una integración adecuada a síntomas laborales, educacionales y todo lo que tenga que ver con la posibilidad de poder integrarlo a lo social, que también es un poco la integración de lo que hemos venido hablando en las diferentes disertaciones que he venido escuchando. Entonces, es enfocarnos un poquito en que la respuesta que estamos buscando, seguramente, que como bien dijo la doctora, no va a haber muchos avances porque tenemos que buscar respuestas integrales a una problemática que tiene una complejidad de alto alcance. Entonces, cuando vamos a hablar de recuperación, deberíamos incluir algún grado de estabilización sintomática, la mejoría en el funcionamiento, que bueno, sabemos que es muy difícil encontrarla y que esa mejoría perdure por lo menos por 2 años. ¿A qué denominamos esquizofrenia resistente? Bueno, no los voy a aburrir con esto. Los pacientes que se demostró eficacia con clozapina sobre clorpromazina en pacientes que se encontraban sin respuesta al tratamiento y la refractariedad al tratamiento con los fármacos y la falta de mejoría sintomática a pesar de instaurar tratamientos adecuados. ¿Qué evaluaciones pertinentes vamos a tener hoy? Recomendando guías de determinar la persona que padece esquizofrenia considerada resistente al tratamiento, que se van a vincular siempre no a un solo eje, sino a la persona, a los fármacos, al contexto. Cuando hablamos de persona, vamos a tener que centrarnos mucho en lo que veníamos planteando también alrededor de toda la jornada, que es reevaluar y certificar bien, adecuadamente, lo que es el diagnóstico de esquizofrenia. Explorar bien las comorbilidades. Hoy es un gran tema, creo que el abuso de sustancias, que también lo venimos haciendo en todo lo que son los trabajos de investigación para hablar un poquito el sesgo que tienen, no nos dejan incorporar ningún paciente que esté consumiendo. Entonces, creo que es un gran desafío a tener en cuenta porque no lo podemos explorar adecuadamente. Van a tener que ser con investigaciones que nos animemos a hacer nosotros, no desde la industria. Las características de la enfermedad, como la severidad, su sintomatología y el impacto funcional, que es algo muy importante porque es lo que va a determinar la incapacidad y lo que provoca el gran riesgo que tiene esta patología, que es el incremento en cuanto a todas las discapacidades que va generando y la carga que tiene a nivel sanitario. Entonces hoy también proponemos como estudios complementarios, también como lo mencionó recién Julieta en su disertación, evaluar lo que puede ser una pseudo esquizofrenia resistente, evaluarlo con imágenes, que también hoy hubo mucha disertación con respecto a todas las imágenes que no voy a mencionar porque ustedes hoy a la mañana se estuvieron, pudieron ver todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente. Evaluaciones neurocognitivas y algo que seguramente tenemos que aprender a hacer en la clínica habitual,
también esto de dosar a nuestros pacientes las dosis terapéuticas de los fármacos que están teniendo, porque al no tener estas evaluaciones, muchas veces nos hemos llevado unas sorpresas increíbles en estudios que sí nos piden dosaje por pacientes que poníamos las manos en el fuego, que decíamos, este paciente cumple, es recumplidor, y cuando le hacíamos el dosaje, la verdad que no salía nada. Y nos llamaban por teléfono y nos dicen, ¿qué pasa, doctora? No, sí la toma. Decían, ¿cómo que sí la toma? Pero no, bueno, algunas discusiones clínicas, el paciente sintomático, entonces, bueno, tratando de evaluar que no solamente es importante tener en cuenta todas estas cuestiones, sino que también el dosaje hoy creo que sería algo muy importante si es que pueden hacerlo y está al alcance. Bueno, tenemos algunas escalas complementarias que solemos utilizar, no solamente la PANSS, no solamente la evaluación de impresión clínica global, ya sea de severidad o de cambio, sino también algunas como la Calgary y la escala abreviada. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Determinar qué antipsicótico, a ver, veníamos hablando, para poder dar una terapia diferente también tenemos que saber qué venía recibiendo un paciente antes de explorar cuánto tiempo lo estuvo tomando, cómo se lo está administrando, por eso es que toqué el tema de tratar de dosar. El criterio de respuesta va a requerir, además del punto anterior, determinar los cambios en la severidad de una sintomatología, la funcionalidad, que creo que es algo que se va a enfocar más acá mi colega, el doctor Benavente Pinto, y algunos puntos que se pueden evaluar y también esclarecer con respecto a diferentes escalas y los cortes y los cambios en las puntuaciones de esas escalas. Pero sabemos que el paciente no es una escala solamente, entonces hay muchas cosas que las escalas no los abarcan y por eso es que lo queremos mencionar. Los factores relacionados al contexto, sabemos que los pacientes están también sumidos en una situación de estrés importante, las emociones expresadas o no expresadas, que también están en esta patología, que es importante mencionarlas, la psicoeducación familiar, que también recién se mencionó, que creo que es un factor muy importante a la hora de poder hacer un tratamiento adecuado y efectivo para que la resistencia también de alguna manera tenga una psicoeducación en cuanto a cómo dar y cómo seguir con los tratamientos y cuando aparecen síntomas acudir inmediatamente. Y a veces tenemos muy poco escaso apoyo social con respecto a, por ejemplo, no contar con adecuadas herramientas, como por ejemplo poder hacer a veces dosajes adecuados o utilizaciones de algunos fármacos. Bueno, esto es para que sepan los criterios de definición, algunos como para mostrarles el PANSS, también sacado del consenso, uno de los síntomas de delirios, para que vean cómo se puntúa, uno es ausente y en este caso 7 es la extremo. También una de las escalas que les mencioné mucho y que sabemos utilizar, que es la escala de impresión clínica global de severidad, pero saber que es una escala que se basa en que cada criterio el criterio que uno tiene para puntuarla es pensando en el peor paciente que uno ha podido ver a lo largo de toda su historia. Entonces, ¿cómo se va a puntuar esa severidad? De esa manera, con la experiencia. Entonces, es muy importante también esto que hemos hecho hoy acá, ayer, hoy, el aprendizaje, el poder comprender y, por supuesto, tener experiencia clínica y ver pacientes. Y luego está la impresión clínica de cambio. O sea, yo veo un paciente y para poder decir qué grado de severidad va a tener y yo con eso poder hacer parámetros para saber si cambió, voy a poder evaluarlo con una escala de cambio, que dice no hay cambios con respecto a una visita anterior, que puede ser cada 15 días, depende de la frecuencia con que ustedes evalúen que tienen que ver a su paciente. Cuando hablamos de esquizofrenia resistente, decimos que responde a un tratamiento cuando ha habido un cambio, por lo menos, en 2 puntos de esta escala. ¿Sí? Así que, bueno, hipótesis etiológicas. Tengo que ir un poquito más rápido porque me parece que no les voy a dejar tiempo a mis compañeros. Algunas herramientas terapéuticas, ya saben que la clozapina es el único fármaco de la acción y es el que está aprobado y ratificado por todas las guías de tratamientos. Algunas consideraciones acerca de protocolos de investigación. Bueno, ese es uno de los centros de investigación. Acá hay muchos colegas que hacen investigación conmigo y con otros investigadores de excelencia, donde empezamos trabajando ayer, creo que recordábamos con Ricardo,
que empezamos en el estudio de Intercept, allá en el 98, cuando nosotros estuvimos trabajando para evaluar lo que era clozapina. Así que creo que es bueno ir, como bien marcaste, doctora, ir desde lo que tenemos y tener algunas posibilidades o esperanzas para ver posibilidades terapéuticas. Entonces las líneas de investigación creo que pueden llegar a darnos, no la duda 100%, pero algún avistaje como para poder comprender. Los hallazgos clínicos y preclínicos sugieren que la modulación del glutamato, como ustedes pueden, como ya lo saben, la gran mayoría que está acá, beneficiar a los pacientes con esquizofrenia, y la modulación del glutamato de una droga que quiero mostrarles ahora, en la cual estoy yo trabajando, que se llama evenamida, resulta eficaz en pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento. Acá sí les voy a mostrar un poquito una evidencia. Yo estoy en un ensayo clínico con esta medicación, que hasta ahora es la primera droga, como hallazgo, por eso se las traje, que nos ha permitido incluir pacientes, lo cual nos va a dar luego, seguramente en un análisis mucho más posterior, un metaanálisis, algunos hallazgos relevantes con respecto a lo que también implica la clozapina asociada con estas otras drogas. Entonces, es la primera vez que podemos utilizar a la clozapina en un ensayo de investigación. Por eso me pareció importante traérselas, mostrárselas y comentarles que se está trabajando. La N en mis centros de 20 pacientes. Es un estudio que se está llevando a cabo. Están todos con droga abierta, están todos con evenamida. Y ahora el último paciente cierra en diciembre. Así que no es muy alta la N mía, pero la N a un nivel mundial es de 120 pacientes. Así que algo hemos aportado. Y les puedo comentar un poquito que la estructura química y el mecanismo de acción de la evenamida es un inhibidor altamente selectivo también de los canales de sodio, dependiente de voltaje, que reduce la liberación excesiva de glutamato sin ningún efecto sobre los niveles basales de glutamato, lo cual eso hace que no tenga tantos efectos adversos. Eso es algo positivo de esta medicación. Carece de actividad biológica. Bueno, esto es más química, que no me voy a especializar en esto, soy más clínica yo, pero ayuda en los receptores y transportadores de enzimas y canales, excepto los de sodio, donde otros antipsicóticos sí muestran actividad. Y lo que se está viendo que es muy eficaz en modelos animales de respuesta inadecuada a otros antipsicóticos, también se está probando para manía. Por lo tanto, se está llevando a cabo como estudio, ya sea como monoterapia o como terapia complementaria. Lo que estamos haciendo ahora, realmente en esta droga particularmente, es add-on, o sea, todos los modelos animales que se han trabajado ha sido con monoterapia, haciendo una inducción de un impulso terapéutico, donde se ha visto que la actividad, bueno, cuando se hace esta actividad del preimpulso, que se utiliza generalmente para evaluar en los ensayos clínicos previos a que se lleven a cabo, se hace con ketamina y se ha visto efectividad para psicosis, para síntomas negativos, para la parte cognitiva y para el control de los impulsos. Pero se ha visto mucho más mejoría con drogas como con cuando adherimos alopidol, risperidona, clozapina. Y lo interesante de esto va a ser que luego, tal vez, vamos a poder tener más adelante trabajos sobre la medicación en sí con la clozapina, con la risperidona, con la olanzapina y con las otras drogas por separado, lo cual es algo que es por ahora para nosotros novedoso porque no hemos podido tener algunos proyectos de este estilo. En esta diapo lo único que se puede mostrar es que la dosis de clozapina y junto con evenamida y con otros antipsicóticos de segunda generación potenciaron los beneficios de síntomas y disminuyeron todos los síntomas positivos y las funciones cognitivas. Son dos estudios, no les voy a hablar de esto particularmente porque estos son los nombres, pero por si los quieren buscar, porque están ya publicados, los aprobó la FDA, y eso es lo que se viene y es lo que se está trabajando. Actualmente esta es la población, es lo que más se ha visto, datos demográficos entre edades de 38 a 70. La verdad que no hay mucha diferencia, tener siempre en cuenta que en los estudios hacemos esto que también hoy se habló, de tener mucho
cuidado con el cuidado del paciente según la medicación. Entonces hacemos muchos estudios en cuanto a lo que implica estudios complementarios, electrocardiogramas, índice de masa corporal, evaluación de todo lo que tenga que ver con síntomas de metabolismo, para evaluar si hay alguna disrupción a nivel metabólico, ya sea un hipo o un hipertiroidismo, para que no haya comorbilidades de ese estilo. Entonces, no solamente pedirles que lo tengamos en cuenta en este tipo de estudios, sino que en la clínica habitual, súper importante que podamos tener estos criterios. Bueno, la severidad de la enfermedad, para poder ingresar en estos estudios, se habló de severidades de pacientes con una PANSS total mayor a 80, síntomas positivos mayor a 23 y una CGI que habla de un punto 4, 5, que eso es moderado o severamente enfermo. Esos son los pacientes que ingresaron y lo que se vio que estos pacientes mejoraron en la sintomatología, no se vio efectos adversos de estilo grave. Sí hay que hacer un monitoreo en cuanto a lo que tiene que ver con la bueno, es ese celular que me está hablando, dice que estoy diciendo algo mal. Me está contestando. Bueno, hay un error. Bueno, un año de tratamiento, las patologías más que se encontraron asociadas, la verdad que sí son en una época, y como es multicéntrico, lo que más hay es resfrío, insomnia, pirexia y aumento de CPK. Así que no ha sido una medicación que ha sido tan sucia con respecto tampoco a la parte hepática, no hace un trabajo ahí, así que eso también nos va a dar algún aliento en cuanto a alguna expectativa terapéutica. Bueno, resultados también de la PANSS que mejoró, como llevamos un año de tratamiento, la PANSS mejoró en pacientes desde el punto basal al año en un 69%. Bueno, el punterito, bueno, no lo puedo marcar bien porque no soy. Y a un año del mantenimiento con la medicación, con evenamide, clozapina y otras drogas, mejoró y se sostuvo en un 58%. También mejoró la escala de CGI de severidad. Yo me tengo que terminar. Puntos, bueno, vienen otros proyectos y para tratar de dar seguimiento a mis compañeros, el concepto de esquizofrenia resistente considero que sigue siendo dinámico, todavía no va a ser estático porque tenemos que seguir evaluando todas estas comorbilidades que hemos venido hablando a lo largo de la jornada, que tenemos que seguir evaluando que el paciente tenga realmente hecho un diagnóstico adecuado, sin dejar de pedir los laboratorios adecuados. Herramientas terapéuticas a considerar, como los antipsicóticos de segunda generación, la clozapina que no la vamos a poder, o sea, siempre la vamos a tener ahí presente, y líneas de investigación como evenamide que han demostrado alguna eficacia y seguridad. No sé si hay algunas dudas, pero... Bueno, antes que me aparezca mi presentación, no quiero dejar de pasar el momento de agradecer a Carlos por permitirme estar por séptima vez consecutiva en las jornadas. Agradecer eso, espero me sigas invitando. Agradecer también a mi equipo, que siempre está conmigo, Elizabeth Ochoa, María Gesell y Vivi Hernández, que hace más de 20 años que hacemos cosas juntos, y parte de la presentación que voy a hacer hoy es uno de los temas que continuamente estamos tratando de abordar. Y también le voy a agradecer a mi autoestima por dar una charla adelante de acá para los que están en streaming, Golchugar, Golov, Secoy, Corral, así que bueno, esa es la idea de la presentación de hoy. Y uno de los temas interesantes es que los que venimos hablando nosotros de dimensiones, el año pasado, avalado por Andrea López Mato, que también está acá y que me presentó, es el concepto de dimensiones donde incorporé, aparte de las clásicas, que son síntomas negativos, afectivos, cognitivos y positivos, me animé a hablar de los síntomas por abuso de sustancias, proponerlo como dimensión, y de esquizofrenia resistente, que la presentación de la doctora Vicena tuvo un poco que ver con eso, cómo los protocolos se estudian por dimensiones, que es uno de los temas que veníamos abordando y tentando de hablar desde hace mucho tiempo, que una escala PANSS arriba de 80, puedes poner pera, banana, o sea, y no es todo lo mismo. Entonces se está empezando a estudiar así los protocolos, y eso es una buena noticia para los futuros fármacos aprobados para diferentes dimensiones, que también tiene que ver un poco con la presentación de hoy, que es el abuso de sustancias dentro de la psicosis y las esquizofrenias.
esto que nos compartimos ya pues, con Andrea, que es un tema de cuando hablamos de dual, si con hablar de patología dual alcanza, a mí me parece que no. La comorbilidad que plantea el DSM-4, donde todavía vemos pacientes adictos que se internan en granjas que sin tratamiento farmacológico y bueno, con dispositivos, etcétera, que hacen cuadros psicóticos y no sabemos si es por la abuso de sustancias o por la esquizofrenia. Muchos son esquizofrenias que nunca son tratados o son tratados muy tarde, con lo que eso implica, porque están en estas granjas sin tratamientos. A su vez, el uso y el abuso sintomático, drogas que usan para aumentar, para excitación y drogas para sedación, también confunden un poco el diagnóstico. Y para terminar, aparte de lo que leen ustedes ahí, finalmente trataremos de hablar de dominios y esta diapo totalmente afanada Correll en el CIRS en abril, donde por suerte pone la adicción dentro de los dominios clínicos que requieren atención. Hablé en el Día Mundial de la Esquizofrenia con Ricardo y Julieta sobre cardiometabólicos y funcionalidad, y entonces hoy dije, bueno, voy a hablar un poco, para cambiar un poco el speech, de adicciones dentro de las esquizofrenias, y hablando un poco de eso, estos investigadores coinciden en que las características de peor pronósticos clínicas en la evolución son, digamos, el mayor duración de la psicosis no tratada, que es un tema todavía que estamos verdes, el ajuste premorio deficiente, y estaba ubicada dentro de todo eso que ustedes leen ahí, el trastorno por uso de abuso de sustancia como situaciones de peor pronóstico. ¿Qué pasa con el abuso de sustancias dentro de las esquizofrenias? Obviamente impacta mucho mayor en la vida del individuo. La relación que tienen el abuso de sustancias dentro de las esquizofrenias es muy compleja porque está dada por una heterogeneidad, primero del diagnóstico, como planteé, y segundo por la especificidad de la sustancia que consume ese paciente dentro de la esquizofrenia o la psicosis, y la parte en la que está, si está en abuso, dependencia, la acción target que eso produce dentro de la farmacodinamia, y obviamente las implicancias terapéuticas. Ni hablar de las cuestiones legales, las urgencias, la ley de salud mental que no nos apoya mucho en esto, y esta evolución que tiene que ver a su vez con la cuestión de la neurobiología asociada al sistema mesolímbico y mucho más, el reforzamiento y el placer, como decía hoy muy bien Tomás, que no solamente tiene que ver con dopamina, sino no es pan-aminérgico. Entonces estamos en grande... ¿Te gusta? No, estoy recreativo. Entonces tienen mayor riesgo de recaída, asistencia a las urgencias y obviamente mucho menor adherencia, y si hablamos que los esquizofrénicos se mueren entre 15 y 20 años antes, la parte nutricional y los conflictos vinculares de los pacientes que consumen aceleran un poco el proceso de todo esto. Dentro de lo que la American Psychiatric Association 2022, el APA, dice que son las cuestiones más preocupantes de las sustancias, tiene que ver la cocaína, la anfetamina, la marihuana, lo que ustedes leen ahí, no me gusta leer tanto así como checklist, y dentro de lo que es el abuso del cannabis es lo que todos sabemos que con lo que más nos amacamos dentro de lo que es el abuso de sustancias en esquizofrenia. Muy bien decía Georgina que nosotros estamos luchando mucho porque algún protocolo se haga con la posibilidad de que, aunque dé un test positivo de marihuana, nos dejen estudiar qué va a pasar con ese antipsicótico, en ese clúster o dominio sintomático, así como nos dejan estudiar qué pasa en los síntomas negativos y cognitivos actualmente y en resistencia, también que nos dejen ver si mejoran. Bueno, parece que no, obviamente, si el paciente es un consumidor crónico, la cosa es compleja, pero si tienen consumos ocasionales podríamos poder apreciar con diseños más modernos, esto en muchos investigadores, no solamente acá en Latinoamérica, lo hemos charlado, de la posibilidad de empezar a ver qué pasa, qué hacen esos antipsicóticos en ese clúster, ¿no? En ese dominio. Obviamente el diagnóstico diferencial es psicosis primarias, trastornos por enfermedades médicas, muy DSM esto, que si está el chepo o acá por Echela me matan porque es el 70% queda afuera de todo lo que es DSM, pero bueno, el abuso de sustancias va a estar en el diagnóstico diferencial de los anteriores, y en lo que es DSM, el abuso de sustancias va a ocasionar cualquier tipo de esos cuadros psicóticos que son también muy DSM. Allá está Federico, de las psicosis agudas de buen pronóstico o psicosis breve del DSM, y lo que ustedes leen ahí, esquizofrenia, esquizoafectivos, etc. Fíjense, esta diapo sí me gusta. Las alteraciones asociadas a cannabis son de 3.000 años antes de Cristo. Este chino, que cada vez que lo quise pronunciar no me gusta, Shen Nen, me queda feo, fue el primero que usó cannabis con fines médicos, y él decía que el uso de cannabis, los pacientes veían demonios o hacían cuestiones como comunicarse con los espíritus. Galeno lo usó como analgésico, refirió que podía producir conversación carente de sentido, y Moreau, que es decididamente el que más estudió en la relación entre cannabis y psicosis,
utilizó la intoxicación de cannabis como modelo de enfermedad mental. Pero lo último, lo que está en azul, hoy que decimos cosas modernas en todas las presentaciones, fíjense lo que dijo Morón: no existe manifestación alguna de enfermedad mental que no pueda encontrarse en los cambios producidos por cannabis. Hoy escuchamos anedonia y cannabis, depresión y cannabis, ansiedad y cannabis, trastornos bipolares y cannabis. Bueno, parece que esto ya estaba. Sí, bueno, sí, de eso estoy hablando hace 50 minutos. Esta diapo que es robada de Damián, que está Pedro, y la idea de esta presentación tiene que ver también con un trabajo que estamos haciendo con Damián Gargolov sobre la idea de la charla, que es el uso de los antipsicóticos, qué evidencia tenemos de antipsicóticos en este dominio sintomático. Relató clásicamente una productividad psicótica relacionada a cannabis, y lo que se sabe hoy, o lo que se sospecha, que el THC se fue potenciando, y eso explicaría la relación 11 veces más de riesgo de producir psicosis asociada a cannabis. Este es un estudio de McDonald's de ahora, de 2024, y lo que dice Arango, que me encanta, lo respeto mucho, apoyado en Don Marconi, que el uso de cannabis podría tener una relación causal en la psicosis, esto dado por el consumo de jóvenes en etapas perinatales, produciendo alteraciones biológicas que afectan el desarrollo cerebral y favorecen el inicio posterior de un cuadro psicótico, que es lo que dice Bara en 2021. ¿Qué pasa con el tratamiento? Hay pocos estudios, porque ya expliqué que no firman consentimiento y no pueden entrar, los que consumieron, y entonces lo que sí se ve que la eficacia de clozapina es el hallazgo más consistente según estudios observacionales y de seguimiento. Y como decía también Tomás, digamos, son estudios de recomendación más que de evidencia. ¿Sí? La Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica pone en el uso de alcohol en la esquizofrenia a la clozapina como categoría de evidencia B, nivel de recomendación C, o sea, baja. Y los canadienses, la Cadman en el 2017, y los españoles dicen que no recomendarían un antipsicótico por sobre otro porque la evidencia es muy pobre. Pero si hablemos entonces de recomendación, cuando uno ve la N de algunos estudios que son de mal diseño, la clozapina es superior al resto en los estudios de Arans, de Brunet, y son estudios con Ns cortas, donde por ejemplo estudian consumo de cannabis, duraciones de hospitalizaciones, en 2 años de seguimiento, la rehospitalización de los pacientes que están en este dominio sintomático. En este estudio de 2023 se estudia la clozapina con abuso de sustancias, excepto la nicotina, y es un estudio de revisión de todo de Medline, Embase. Bueno, los conceptos que se ubican es clozapina y abuso de sustancias, y lo que se ve es que se encuentran 4 estudios donde se compara clozapina con primera generación de antipsicóticos, clozapina con risperidona, clozapina con otros, o sea, y ahí hay olanzapina, y se estudia el abuso que tiene que ver con alcohol, cannabis y cocaína, que son las cuestiones donde más ve uno asociada a esquizofrenia, y este estudio es categórico mostrando a clozapina, a favor de clozapina por encima de todo el resto en la recomendación del uso de tratamiento en abuso de sustancias dentro de la psicosis y esquizofrenia. Ni hablar estos estudios de los escandinavos que ponen Ns enormes a la cabeza de Tijonen, acá este es otro autor, donde también es consistente la cuestión de que clozapina se diferencia del resto en la eficacia de los abusos de sustancias dentro de la esquizofrenia. Los que no son clozapínicos, los antipsicóticos, no les voy a leer todo eso, pero hay estudios muy cortitos con ciprasidona, con olanzapina y risperidona mejorando el craving, quetiapina, lurasidona, que hablaba hoy Tomás, que tendrían una acción favorable junto a la ibuprofeno en el tratamiento de la comorbilidad, pero no tanto con la sustentabilidad que uno ve con los estudios que hay con clozapina. ¿Por qué clozapina? Su diferencia, digamos, estudiamos la clozapina, repasémosla. La afinidad y la velocidad de disociación sobre los receptores de dopamina podría ser la causa, y a su vez las posibles modificaciones sobre receptores cannabinoides. Agonista del muscarínico, que les cuento que en fase 3 hay un montón de estudios add-on con antipsicóticos estables durante 6 meses de agonistas M1 y M4. Eso es del receptor de más consistencia en ensayo fase 3, que estamos a pronto a trabajar y que hay uno cuando lee, en mecanismo de acción sobre todo en esquizofrenia cognitiva, y clozapina es uno de los fármacos más muscarínicos, por lo tanto estaría relacionada con la reducción de la recaída en el uso de sustancias adictivas. También la acción sobre el glutamato.
que tiene acción favorable en las conductas compulsivas del consumo de droga, y ni hablar del efecto antidepresivo norepinefrínico que tiene clozapina, por lo tanto mejorando los estados emocionales negativos, sobre todo en abstinencias, que es una de las causas por las cuales recaen. La limitación es todo lo que les conté, o sea, son ensayos pobres, muestras pobres, no estudian las etapas de la enfermedad, el tipo de trastorno de sustancias muchas veces no está claro, bueno, todo eso. ¿Qué pasa con los antipsicóticos de larga duración? Yo creo que lo más importante que tienen los antipsicóticos de larga duración es lo que dijo Georgina, que sabemos que están tratados. Nada más que eso, y es un montón. Nada más ni nada menos. Grande poli. Y sí, y hay estudios con paliperidona, hay estudios con aripiprazol de pot, y, bueno, acá un poco redundando con el palmitato de paliperidona mensual, que es donde se observa tasas de reducción en las hospitalizaciones. El aripiprazol monohidrato como el palmitato de paliperidona, los dos mostraron no solamente mejores resultados clínicos, sino también reducción de la severidad del craving. Y obviamente que todos estos antipsicóticos de larga duración se proponen hoy en inicio, fase de entrada, por el deterioro orgánico cerebral que producen cada recaída en las esquizofrenias y las dificultades evolutivas que eso genera, sobre todo a nivel clínico. Este es un estudio muy claro de 2022 de cómo el aripiprazol de pot mejora el uso de sustancias tanto con alcohol como en cannabis. El estudio lo que dice es que mejoran tanto en esquizofrenia sin abuso como con abuso, por lo tanto es importante. Y para ir terminando, esto de la publicación de 2024 pone a la clozapina, no sé dónde está bien el marcador, y a los antipsicóticos de larga duración muy favorable con respecto a todo el resto cuando uno tiene que decidir en este tipo de tratamientos. O sea, clozapina, antipsicótico de larga duración, cualquiera. Ahí creo que no sé bien, pero está la risperidona, el aripiprazol y la paliperidona, cualquiera de ellos. Para ir terminando, ¿qué pasa si combinamos? Entonces la clozapina, los antipsicóticos de larga duración, y en este estudio lo que se ve es que la combinación es aún más favorable con respecto a las tasas de rehospitalización y adherencia en los pacientes que tienen esquizofrenia. Conclusiones. Viste, Charlie, fui fuerte, rápido. Los antipsicóticos mejoran la abstinencia de cannabis y se asocian claramente a un mejor pronóstico de la psicosis. Yo recomendaría que si tienen que pensar en este clúster, este dominio esquizofrénico, que es el abuso de sustancias, siempre piensen primero en clozapina. Hay algunos estudios, como dije, con risperidona, lanzapina, ketepina, ciprasidona, pero hay una, como mostré, diferencia abismal con cloza. Hay que animarse a usar la cloza. Siempre hablamos con los que más la usan que está como exagerada la cuestión de los síntomas adversos, de la granulocitosis. Trabajando como director de una clínica donde estuve muchos años y usando clozapina, vi pocas veces tuve la granulocitosis, y cuando la hubo no hubo un problema mayor. Yo creo que hay que hacer un estudio sobre eso para desmitificar un poco este problema. Y lo que dicen ahí, que ustedes ya leyeron mientras yo decía todas estas cosas, la combinación de clozapina y LAE potenciaría la adherencia, disminuyendo las tasas de rehospitalización. Muchas gracias. Cannabis prenatal, embarazada que consume cannabis, ¿aumento de incidencia de psicosis temprana o no? Sí. Lo decía y no lo dije porque me iba leyendo rápido, pero decía. Sí. En adolescentes y en embarazadas. Sí, eso lo dijo Clemente también. No, Clemente García, cuando disertó. Bueno, muchas gracias a todos por estar. La verdad que es un lujo tenerlos a ellos como coequiper de este panel, y que ustedes estén con el salón lleno el último día. La verdad que es una doble satisfacción. Mi tema va a ser síntomas deficitarios en esquizofrenia. Es toda deficitaria la esquizofrenia, pero bueno, tenía que buscar un título y lo hemos puesto acorde a lo que era lo planteado con los chicos a la hora de hacer un simposio de APB con el tema de la esquizofrenia. Algo que llama la atención es que los estudios y las publicaciones, esto no tiene, ¿no? Que los estudios y las publicaciones sobre deterioro cognitivo en esquizofrenia vienen en aumento. Y esto es terrible, porque señala dos cosas: o están entusiasmados los chicos o no se encuentra nada. Entonces, esto va creciendo y lamentablemente va dejando cada vez más estragos a la hora de hablar de la discapacidad que genera la esquizofrenia. Y algo que realmente llama la atención, y que de hecho en esta jornada se habló bastante, que es el tema del estrés. Algo que mi suegro me decía cuando
cuando era más chico yo me decía, estudia estrés, estudia estrés, estudia estrés. Yo decía, ¿para qué voy a estudiar estrés si yo quiero leer esquizofrenia? Bueno, acá está. O sea, veamos todo el impacto que genera el estrés. ¿Por qué? Porque justamente los pacientes con esquizofrenia tienen más sensibilidad a la liberación de glucocorticoides que las personas en estado normal, ¿sí? Entonces, cualquier estresor banal va a desencadenar un pico de glucocorticoides generando alteraciones en la plasticidad celular de ese cerebro, ¿sí? Que ya está dañado desde la gestación. Y esto genera varias cosas. En principio, no nos vamos a detener en esto que es recontra archisabido, pero se van a alterar las interneuronas inhibitorias y obviamente esto abre el paso a lo que sería la hipótesis corticolímbica, donde se basan todas estas hipofunciones y todas estas estos síntomas de trastornos paranoides y de delirios de tipo místico a la hora de estimular determinados tipos de receptores con cualquier tipo de sustancia, de abuso de sustancia. Entonces, ¿por qué este modelo integrado de esquizofrenia justamente genera las anomalías neuroquímicas? Porque justamente nuestro blanco, a la hora de hablar de sintomatología deficitaria, es el lóbulo frontal. Y acá vamos a tener un déficit de glutamato, de dopamina y de GABA, lo que va a dar como conclusión esto. Últimamente se le está dando mucha importancia a la sintomatología negativa en personas más jóvenes, ¿sí? Sobre todo en niños, pero esto ya venía estudiado de antes, ¿sí? A mediados del 1800 ya había descripciones de pacientes deteriorados. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que, bueno, si realmente nos pusimos a estudiar un poco y encontramos que Santi de Santi ya lo venía describiendo, y esto genera un doble impacto en la vida de la persona que padece esquizofrenia. ¿Por qué? Porque justamente es lo que nos va a dar la gran cantidad de sintomatología que padece la persona con esquizofrenia. No es que lo vamos a ver agresivo o con alucinaciones, sino que lo que va a predominar es la sintomatología deficitaria, ¿sí? Y que muchas veces pasa desapercibida y muchas veces por ahí termina empeorando con el uso o abuso de sustancias. Este es un gráfico que nosotros lo vemos típicamente en el consultorio. Cuando viene la madre, trae al paciente con esquizofrenia y te dice, no hace nada, es un vegetal, el pobre pibe está pensando en un porro. Y obviamente esto sí trae las complicaciones que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que haya THC en la corteza de ese cerebro favorece mayor la excitotoxicidad por glutamato, generando obviamente mayor deterioro cognitivo. Y este deterioro cognitivo va a ser el responsable, entre otras cosas, de aumentar la resistencia farmacológica de nuestros pacientes. Por eso, en el consenso de esquizofrenia, lo que se plantea es que en estos pacientes se utilice la clozapina como primera opción de tratamiento, porque ya sabemos que van a la resistencia. Y lo que tenemos que tener presente es que todo déficit cognitivo va a generar sintomatología de tipo negativa. Y en pacientes que ya son estresados crónicos, va a generar ansiedad, depresión y angustia. Entonces, nuestro blanco también como médico es el siguiente. Tenemos que tratar de ver cuándo nuestro paciente padece estresores de tipo temprano para no terminar en un acné sintomatológico que favorece la recaída. Estoy tratando de ir lo más rápido posible. Y ya en los modelos de pensamiento paranoide, los modelos de Pretichera ya señalan que el estrés puede generar una reacción de tipo paranoide, donde nuestros pacientes se sienten observados, ¿sí? Con conductas de tipo paranoide, y no es lo mismo que nosotros andemos por la General Paz a las 7 de la mañana, que nos toquen bocinazo, que tengamos de pasajero a un paciente con esquizofrenia que piensan que esas bocinas lo están atacando. Entonces el modelo de estrés es bastante importante a la hora de poder evaluar un paciente con esquizofrenia. Factores que exacerban los síntomas negativos, bueno, el postbrote psicótico, el tratamiento farmacológico, no tenemos ningún tipo de tratamiento que pueda abordar el polo cognitivo, por lo tanto, a mayor bloqueo dopaminérgico, en general va a haber mayor sintomatología de tipo negativa. El aislamiento social, ¿sí? Que tienen este tipo de pacientes. La disfunción familiar, como el gráfico que nosotros habíamos visto, que no hace nada, que no se baña. Y esto genera
una inadecuada figura hacia el equipo de salud, ¿sí? Porque el paciente se va a sentir observado tanto por la crítica de la madre como por nosotros, y en su cabeza está planteado quizás, me va a internar, no voy a salir más, bueno, todo lo que nosotros ya conocemos y vemos en el consultorio. Entonces, es importante tener presente esto, la carga alostática en los pacientes con esquizofrenia. Ya desde el neurodesarrollo, con cosas que son adversas, ¿sí? Como puede ser la desnutrición, el uso y el abuso de marihuana, ¿sí? Que es muy común, genera mayor carga alostática en todo el desarrollo de la persona y obviamente esto da déficit cognitivo y mayor riesgo de suicidio. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones para poder romper este vicio de la carga alostática? Bueno, obviamente son todas terapias coadyuvantes, más allá del tratamiento antipsicótico, pero hay estrategias que pueden ser los antiinflamatorios, que en una época se utilizaba bastante, los antioxidantes, ¿sí? La actividad física, muy importante, y si no, otro tipo de estrategias de tipo cognitiva y sobre todo tratar el estigma. Y este es el modelo de discapacidad que tenemos que tener presente en los pacientes con esquizofrenia, porque justamente el deterioro cognitivo lo que va a hacer es inhibir la capacidad funcional y obviamente que no son pacientes que van a abandonar solamente el tratamiento farmacológico que le damos nosotros los psiquiatras, sino que se van a abandonar como personas, ¿sí? No son capaces ni siquiera de ir al médico. Obviamente, actividades cotidianas deterioradas y disminución de adherencia al tratamiento farmacológico. Bueno, esta es una escala corta, abreviada, que se utiliza para evaluar los síntomas negativos que se puede utilizar en el consultorio para ver si hay o no mejora. Y como conclusión, esto es importante. Los pacientes no se quejan de la sintomatología deficitaria, o sea, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a esto, ¿sí? Y tenemos que explicarle a la familia que no van a tener ganas de hacer absolutamente nada, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Fue cortita. Fue cortita. Llegaron bien, respira. A ver, preguntas, porque hemos tenido distintos aspectos, ¿no? Desde cómo se hace un estudio de fase para una nueva droga, sabemos todos que es recuperación, recaída, desde el gráfico de Cooper, ¿se acuerdan? Obviamente, tema actual, cannabis, yo después te voy a hacer otra pregunta, cannabis y psicosis, y tema no actual, sino de siempre, trastornos, síntomas negativos y cognitivos en psicosis. Voy a decirte nada más que una cosa, yo creo que se detectan cada vez más o hay más estudios del deterioro cognitivo en psicosis porque además hay drogas que tratan de frenar el déficit cognitivo. Entonces hay laboratorios poniendo dinero para ver el deterioro cognitivo, que cuando teníamos nada más que antipsicóticos típicos a nadie le interesaba, existía, pero a nadie le interesaba. Así que preguntas. No, vean que no hay ninguna pregunta. Hemos hablado del pasado, del presente, del futuro. Muy bien, Corral. Tenía que ser el presidente para que quedemos bien. Bueno, los felicito, la verdad es muy buena la presentación de los tres. La pregunta es compleja y es un poco para los tres. Si consideran que podría haber en el futuro alguna diferencia en cuanto a las perspectivas terapéuticas si rompemos el clúster de lo que es el diagnóstico de esquizofrenia, es decir, si hablamos de más de una enfermedad. De las esquizofrenias. ¿Quién contesta? Los tres. Primero las damas. ¿Querés contestar, Georgina? Bueno, Ricardo, creo que vos sabés la respuesta más que yo porque es mi profesor también. Y creo que sí, que sería buenísimo poder empezar a romper con los dominios, esto que estás marcando, poder empezar a ensayar. Creo que se van a empezar a tener que trabajar en esas líneas porque nos quedamos, el título era nuevas estrategias o nuevas alternativas terapéuticas y terminamos hablando de clozapina. Así que creo que sería más que interesante. Sí. Así que sería más que interesante poder abrir
esto, como por ejemplo planteó acá Fabián, el dominio de la utilización de cannabis y qué drogas vamos a poder utilizar, más allá que sabemos la evidencia de clozapina con respecto a sus receptores. No, a ver, yo lo que vengo viendo es que no terminamos atacando una enfermedad en sí, sino que nos vamos especializando en los dominios aislados. Y yo el miedo que a veces uno tiene cuando está mal hablar en primera persona, pero cuando se tiene al leer algo, es que se vaya a desintegrar el concepto de esquizofrenia para hablar con pacientes con diversos dominios, ¿sí? Y lo que implica la desintegración de la palabra esquizofrenia es que ya el abordaje no sería tan complejo en cuanto a lo que involucra el trato con la familia y con los especialistas, sino que iríamos más aislados, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Yo no sé si estoy de acuerdo, porque me parece que lo importante, está bien lo que vos decís y el miedo que tenemos, sobre todo en este momento donde el tema del estigma, las etiquetas, y entiendo que todavía también es un tema complejo para nosotros, porque en un evento preguntando a cuántos le decían los psiquiatras de que, a cuánto le decían los psiquiatras de que los pacientes tenían una esquizofrenia, nadie levantó la mano. O sea, cuesta mucho decirle, che, estamos hablando de una esquizofrenia, cosa que eso se fue empeorando en los últimos tiempos. Entiendo lo que vos decís, que va un poco por ahí. Pero también es cierto que con Ricardo hemos tenido charlas, me acuerdo una que tenía un meeting allá por 2005, donde hubo la primera molécula agonista parcial que se llamó Fiprunox, ¿te acordás? Donde ya hablábamos de este tema en 2002 de están investigando fármacos para una sola esquizofrenia. O sea, unos centros ponían pacientes con claros síntomas negativos pasando la PANSS al 70, otros centros ponían pacientes muy excitados pasando la PANSS de 70, y fue el primer agonista parcial que se frustró y que era un buen fármaco, porque para mí el diseño estaba mal hecho, y ahí es donde empezamos a ver que no era lo mismo todo. Creo que después, un poco también hablando de lo que hablaba Tomás hoy, que las dimensiones ayudaron para que estos agonistas parciales se empiecen a probar, orientados no solo a la esquizofrenia, sino a otros diagnósticos, y son moléculas muy nobles hoy, de las cuales usamos mucho, pero con lo que es esquizofrenia, ahí ya había un claro ejemplo de que, por ejemplo, mis pacientes que en mi centro tenía una N más grande de síntomas negativos incluidos, sin romper ningún criterio de inclusión-exclusión, porque eran más de 80, me funcionaban mejor que los otros que ponían pacientes excitados, ¿sí? Entonces ahí ya se empezaba a ver que necesitábamos dominios. A partir de ahí los diseños vienen con una escala de N específica y es un subgrupo para entrar. Después empezaron a estudiar los cognitivos y bueno, y creo que eso es un punto a favor, sobre todo porque sigue siendo un problema el tratamiento de la esquizofrenia. Perdón, para ampliar la pregunta de Ricardo y después lo dejo a Marcelo. Formas clínicas tradicionales, ¿sí o no? Seguimos haciendo diagnóstico aunque el DSM se niegue. Sí. Sí. Oh, mira, me olvidé de nombrar a Norma. Norma no había levantado la mano, pero igual Marcelo y Norma pueden pasar adelante. Puedo decir yo dos cosas. Primero, es más conceptual lo mío. No sé qué va a decir Norma. No hay ninguna pieza de evidencia que justifique haber eliminado las formas clínicas de la esquizofrenia en el DSM-5, en primer lugar. No obstante eso, vamos a tener que lidiar con un abordaje dimensional del problema, porque es lo que la inteligencia artificial y los big data nos van a permitir abordar. Dicho esto, yo quiero rescatar que lo más importante es todo lo que estuvo hablando Carlos, que tiene que ver con los síntomas negativos. Hay un consenso, que hubo una primera reunión en 2015, hay un consenso europeo de estudio de los síntomas negativos, que lo dirige Silvana Galderisi, que es una psiquiatra italiana brillante. Y lo primero que están diciendo, estamos midiendo mal los síntomas negativos. La PANSS mide mal los síntomas negativos y se han desarrollado una serie de escalas. Yo voy a hablar de esto en la PE, así que vamos a desarrollar en profundidad. Pero el objetivo es empezar a estudiar los síntomas negativos porque van en paralelo con los síntomas cognitivos, como dijo Carlos, que son los que marcan el deterioro. Entonces, es esa la dimensión que lo estamos viendo, y lean el libro de Kleist, que acabo de traducir, y van a ver cómo Kleist pone el acento en los síntomas negativos, en el funcionamiento premórbido todo el tiempo. Papers de la década del 40 y del 50, seguimientos de pacientes con epefrenias durante 30 años. Y ahora sí la dejamos a la profesora de Te cuento una cosa. Sí, ahí lo tiene Salerno a la salida, lo recomiendo, lo recomiendo. ¿Saben lo que quería agregar? Recordando al doctor Goldar, obviamente, ¿no?
porque Goldar fue el primero que yo escuché decir, pero esto ya está en otros clásicos, obviamente en la escuela de Wernicke. Tenemos muchas formas de esquizofrenia diferentes. Las esquizofrenias. Entonces yo siempre me empecé a preguntar, y hace años me pregunto, ¿qué las une, qué las une, qué las une? Y la verdad que la respuesta me la dio Goldar hace 40 años. ¿Qué une las 20 y pico formas de esquizofrenia diferentes que conocemos? Llámale parafrenia afectiva, llámale befrenia autista, llámale... Usa la clasificación que quieras. A todas las une el defecto. Es decir, son esquizofrenia porque tienen defecto. Lo otro, decía Goldar, es un accidente. El brote es accidental. Es un proceso inflamatorio del cerebro, un núcleo, algo que se desreprime en determinado momento, produce determinados síntomas positivos que según sea la vía que se activó y no debería activarse, va a dar una sintomatología diferente, alucinaciones auditivas, visuales, síntomas motores, llámale H. Y esto es muy localizacionista y muy categorialista. Pero la verdad, la dimensión está unida por el defecto. Ahora, ahí viene la otra pregunta. ¿A qué le llamamos defecto? Porque acá es el tema de la escala PANSS, donde yo digo, la PANSS está equivocada. Porque ¿quién dijo la verdad sobre el defecto esquizofrénico? Minkowski. ¿Qué es la esquizofrenia? Una demencia pragmática. Una imposibilidad de contacto vital con la realidad. Es decir, la conciencia del esquizofrénico se ha disociado, pero se ha disociado para siempre, para toda la vida, y no puede distinguir entre el yo psíquico, el yo físico y el mundo externo. Se separa del mundo externo, se refugia en su mundo donde arma una explicación para esta disociación que padece, que lo angustia terriblemente y lo estresa permanentemente. Y por supuesto más lo estresa cuando el padre le dice anda bañate, porque pobrecito está en el otro mundo. Claro está, que es lo que hay que enseñarle a los padres. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta para los fármacos que vienen a futuro es la apatía y el apragmatismo, que son los síntomas esenciales de la esquizofrenia y que todavía nada y ningún psicofármaco los pudo vencer. Todavía. No sé qué opinan, pero bueno, la otra cosita que quiero agregar, permíteme 2 palabritas, es que yo creo que esto empieza apenas el chico nace. Porque hay genes desreprimidos que tienen que ver con la dopamina y con el glutamato, que pueden ser alteraciones epigenéticas producidas por tóxicos, por problemas de la madre de cualquier tipo, sí, incluso traumas psíquicos, etcétera, que producen alteraciones epigenéticas, reprimen los genes que están, que son los que van a manifestar los problemas entre glutamato, serotonina y especialmente dopamina, obviamente, y que hacen que el chico ya cuando forme la conciencia integralmente no la pueda formar. O sea, ¿te acordás cuando hablábamos de Clérambault que decía cuando el brote aparece la psicosis ya es vieja? Bueno, yo digo cuando el pródromo aparece la psicosis ya es vieja. ¿Qué la une? Un trastorno disociativo crónico que aparece ya en la estructuración de la conciencia. Es más primitivo a la formación de la personalidad. Y creo que para ahí tenemos que apuntar. Lástima que no está lejos. Bueno, nada, quería decir Sí, totalmente eso. de acuerdo con lo que dice Chifladora. Norma. En todos los estudios del primer episodio, el estudio ABC alemán, el Früherkennung Therapienzentrum, demuestran que 5 años antes del primer síntoma psicótico productivo, los pacientes tienen síntomas negativos y síntomas afectivos y quejas cognitivas autorreportadas. ¿Sí? Eso está demostrado. Vos sabés totalmente. que hablás con esquizofrénicos de 20 años, cuando están ya que los bajaste del brote. Yo me he tomado el trabajo de que trataran de confiar en mí y ya me contaban que apenas tomaron conciencia de sí mismos, ya tenían dificultades para verse, tenían dificultades para contactarse con el mundo externo, tenían miedos. Los chicos que tienen estos trastornos nocturnos, viste, que ven monstruos de noche, bueno, todos esos chicos que pasan desapercibidos, ojo, seguilos porque ya está el germen ahí.
Están los estudios de Lane Walker. La primera consecuencia de la hipótesis del neurodesarrollo, el paper de Weinberger del 86, Sí. son los estudios de Lane Walker en el 94, en el cual ella, viendo videos infantiles de pacientes, mostraba los déficits neurocognitivos y en la integración social en los chicos a los 5 años que después Exacto. 20 años después desarrollaron esquizofrenia. Exactamente. Por eso yo digo que gracias que a los ¿sabés qué? neurolépticos, déjame terminar. Van a parar a los psicoeducadores, viste, a esta gente, bueno, en los colegios. Los psicopedagogos, perdón, bueno, ¿qué querés? Tengo 74 años. Van a parar a los psicopedagogos y los psicopedagogos se pasan por alto este tema. Por eso yo digo que por culpa de Schneider, que su trabajo está pegado a la aparición de los antipsicóticos, es que vivimos 50 años hipnotizados por los brotes. Y ahora nos estamos dando cuenta que es la pregunta y es el problema incorrecto. Quiero decir algo del gran profesor que fue mi papá y el de Marcelo, que él hace 60 años decía, la esquizofrenia es el carbón, no es la llama. La llama en el asado son los síntomas positivos, pero el carbón es el que los encendió y que después quedan las cenizas. Sí, tu papá Y es también lo maravilloso. decía, también lo enseñaba así. Claro, Tu papá lo enseñaba así. Yo lo tuve de maestro a él, el papá de ella. Sí, exacto, exactamente. Sí, sí. Estamos hablando de hace mucho, pero mira, todo lo que pasó, ay, no, cállate con la edad porque no, mejor que no. Igual no se nota, Andrea, no se nota. Son dos preciosuras. Divino, gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Primero quiero agradecer por la calidad de la mesa y el intercambio, y quería hacer dar una pequeña opinión en algo que deslizaste, que tiene que ver con que creo que lamentablemente en este momento estamos padeciendo algo así como un sobrediagnóstico de bipolaridad, ¿sí? Por un lado. Y que mucho de esto tiene que ver con precisamente cuadros de psicosis esquizofrénica que no están siendo diagnosticados, por lo tanto tratados adecuadamente. Y lamentablemente esto sucede en las dos etapas que mencionaron, el prodromos, porque sabemos, y esto lo planteaba Conrad, ¿no? Con el tema del trema, el prodromo, el paciente en el prodromo presenta síntomas inespecíficos, ¿sí? Como ansiedad, trastornos del ánimo, y hoy tienen el acceso al consumo de sustancias, que puede ser, digamos, una forma de tratar de controlar estos síntomas. Exacto. Y después, los síntomas que aparecen posteriormente, ¿sí? Digamos, una vez que se desarrolló el episodio, y en general los pacientes nos vienen sucios, porque nos vienen medicados con montones de medicamentos, estabilizadores, antidepresivos, antipsicóticos atípicos, que cambian la manifestación, ¿sí? De la sintomatología. Bueno, eso nada más. Quería agradecer porque realmente me pareció brillante todas las presentaciones. ¿Saben cuál es mi propuesta? Basta de esquizofrenia, psicosis disociativa crónica. ¿No les gusta más? A ver, ¿por qué? Basta con yo estuve hablando no ayer con vos por el ayer término disociativo, me parece que es un término que habría que por ahí ponerse de acuerdo en el concepto de lo que es disociativo. Claro, que yo hablo de disociación de la conciencia, no, yo hablo de disociación de la conciencia. Disociación crónica, es difícil, pero ¿por qué no? Es difícil ponerlo así porque se confunde con trastornos de personalidad que disocian. No, pero hablamos de crónicos. Sí, Ojo sí, que bueno. los trastornos de personalidad son trastornos disociativos agudos. Sí. Y no son crónicos. Sí. Te describo todos los agudos. No les podríamos dar ketamina, por ejemplo. No les podríamos dar ketamina. Pero bueno, es para pensarlo, digo. Sí. No sé. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Tenemos que terminar. Esta mesa fue un lujo, pero además porque este congreso decía esquizofrenia. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Poli. Antes hacíamos sobrediagnóstico de esquizofrenia en bipolares. Y creo que el péndulo se está yendo, de verdad, demasiado del otro lado. Son las esquizofrenias, no tenemos ninguna duda. Una sola cosita que me acordé cuando vos hablabas de estrés y de hipersensibilidad al cortisol, que es mi tema. El Cushing, que siempre dijimos tiene síntomas afectivos,
Hoy los endocrinólogos dicen el Cushing tiene más síntomas psicóticos paranoides que afectivos. Yo he tenido pacientes con Cushing con síntomas psicóticos. O sea que volvemos, que hay que dar vuelta a todo, afectivo. volver a leer los clásicos, dejar la psiquiatría farmacocéntrica que estamos viviendo, nueva molécula, nuevos síntomas, lo que decíamos recién, que le damos pelota, sino volver a que la clínica sea soberana y a partir de ahí empezar a investigar. Muchas gracias, un lujo la mesa. Bueno, yo quiero dar unas palabras Porque ahora viene el cierre. para cerrar. Y sí, vení, Tommy. ¿Me quedo acá? Vení. 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 Ay, sí. Ella es la mascota de la jornada. Es la mascota. Bueno, la verdad que muchas gracias a todos, sí, realmente a todos, por ser parte de estas jornadas. La verdad que fue un lujo tener 2 días, 2 salones simultáneos llenos, con un nivel de audiencia de streaming que superó los 1000 asistentes. Quiero agradecer a todo el Hotel Libertador porque nos da esta calidez. Agradecer a ustedes, los disertantes, que han venido de forma totalmente desinteresada, ¿sí? Sin poner ningún pero ni ninguna queja, adaptándose a la temática, ¿sí? Por mi parte, se ha cumplido una meta que fue la de hacer una jornada basada en esquizofrenia, ¿sí? Algo que me parece que se está abandonando, no sé si es por algo de formación, pero no se le da mucha importancia, tampoco se la tiene como causa de discapacidad. Si hablamos de discapacidad en lo que es psiquiatría, lo primero que se nos viene a la cabeza es la depresión. Y me parece que esto es más catastrófico, ¿sí? Porque el paciente termina en situación de calle y con estas ideas de desmantelar los hospitales sin tratamiento accesible. Y agradecer a mi familia, ¿sí? Mi hija que está acá, que siempre pasó al escenario y era chiquita y ahora, bueno, ya está grandota. A la industria farmacéutica, bueno, a los disertantes que han venido de lejos, ¿sí? Alejo Corrales ha venido de Tucumán, Georgina vino de Córdoba, y así hay un montón, ¿sí? que han venido, y Jorge Telles, gran valor que me ha llamado y me ha dicho voy a participar de tus jornadas, y ha venido de forma totalmente desinteresada, donde lo único que él recibió de nuestra parte fue una calidez en la atención, un remis y invitaciones, nada más. Después el resto corrió todo por cuenta de él, porque él lo siente así y porque vino a encontrarse con amigos. Agradecer también a los que fueron mis docentes y que están acá, ¿sí? Incluido mi suegro, ¿sí? Que también me ha ayudado bastante en lo que es el trayecto de mi carrera, ¿sí? A vos, Tommy, que sos un amigo, ¿sí? Que siempre por teléfono o presencial estamos ahí. Y bueno, mi mujer, mi hija. Así que, bueno, por mi parte, parar la pelota, ponerse a pensar y evaluar otras cosas, ¿sí? Bueno, nos encontramos a las 9, ¿sí?